En este video vamos a ver cómo aplicar el método de los 4 pasos a problemas específicos. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poco de dónde surge este método de los 4 pasos. Entonces, nosotros vimos que si teníamos la curva que representaba la posición de un objeto contra el tiempo y queríamos calcular la velocidad de ese objeto, pues teníamos que utilizar la velocidad media. Entonces, la velocidad media utiliza incrementos en la posición en el tiempo para poderse calcular. Pero esa velocidad no se puede asegurar que es la que lleve el objeto en un momento determinado, sino en un intervalo de tiempo. Entonces nos preguntábamos qué hacer para encontrar la velocidad instantánea en un momento en específico. Y entonces hicimos un análisis gráfico en el que veíamos que la velocidad media era la pendiente de una recta secante, es decir, una recta que tocaba en 2 puntos, a la curva que representaba la posición del objeto. Entonces, si lo que queríamos era aproximar esa velocidad, lo que teníamos que hacer es que esa recta secante, que tocaba a la gráfica en 2 puntos, se hiciera cada vez más cercana a una recta tangente, es decir, acercar los 2 puntos, disminuir ese intervalo de tiempo en el que estoy calculando la velocidad. Y entonces al intervalo lo llamamos h, que es esta de aquí, y dijimos que para calcular la velocidad instantánea yo tenía que acercar tanto esos puntos que este incremento se hiciera 0 y entonces la recta secante se volviera una recta tangente, es decir, que tocara en un solo punto a la curva de la posición del objeto. Y entonces cuando hicimos ese análisis, lo que veíamos que era que ese límite, cuando el incremento tiende a 0, quedaba representado de esta forma, donde estos son los valores de la función evaluados en el tiempo inicial más el incremento, menos el valor de la función en el tiempo inicial sobre el incremento. Entonces mi velocidad instantánea estaba dada por esta fórmula. Pero después vimos que no es exclusivo para la velocidad instantánea. En general, para cualquier curva que yo tenga en el plano, la pendiente de la recta tangente en un punto en específico, en un punto A, va a ser igual al límite cuando el incremento en mi variable independiente vale 0 o se aproxima a 0 de esta función, que es la misma de acá arriba. Lo único que hemos hecho es cambiar la variable temporal por cualquier otra variable, en este caso A. Entonces, el método de los 4 pasos a lo que se refiere es a resolver este límite. Son 4 reglas que tenemos que seguir para resolver este límite, que si se fijan es un límite que está indeterminado, porque la h tiende a 0. Entonces tenemos aquí un 0 en el denominador que tenemos que eliminar de alguna forma para poder resolverlo. Los 4 pasos a los que se refiere el método son estos que enlisto aquí. Recordemos que lo que queremos es calcular este límite. Entonces lo que hacemos es dividirlo en 4 pasos para poder resolverlo. El primer paso es evaluar a la función en A y en el incremento, es decir, estas dos cantidades. El segundo paso es obtener su diferencia, lo que sería el numerador de esa fracción. Después, simplificar este término de aquí, que dijimos que le vamos a llamar el cociente diferencial, y eliminar esta indeterminación, porque recordemos que h va a tender a 0. Entonces aquí voy a tener un 0 que me va a complicar las cosas, entonces tengo que simplificarla y eliminar la indeterminación. Y finalmente, obtener el límite por sustitución. Entonces, este es el método resumido. Lo vamos a ver para diferentes ejemplos para que nos familiaricemos con cada uno de estos pasos. Veamos este primer problema en el que nos indican que hay una pelota que se deja caer desde una cierta altura, en este caso 630 metros, y nos indican la función que determina su posición en todo momento. Si se fijan, es una ecuación cuadrática con un signo negativo.
Entonces nos piden encontrar la velocidad instantánea en un momento específico, que es cuando t vale 3 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el método de los 4 pasos para encontrar la velocidad instantánea. Entonces, en este caso la velocidad instantánea va a estar dada por este límite. En vez de f pongo y porque aquí me están dando así a mi función. Entonces y en el tiempo dado más el incremento menos y de t entre h. Entonces vamos a aplicar paso por paso nuestro método. El primer paso es evaluar estas dos cantidades. Entonces vamos a empezar por evaluar y de t. Ahora t va a ser igual a 3 segundos. Este es el momento en el que nos lo están pidiendo. Entonces voy a tener y de t igual a 3. Aquí le estoy poniendo simplemente 3, pero debe ser t igual a 3. Y eso va a ser que, pues donde vea t, voy a sustituir 3. Entonces voy a tener menos 16, 3 al cuadrado, más 630. No voy a poner las unidades, debería, pero no quiero hacerlo demasiado engorroso, entonces me las voy a evitar, no las voy a colocar y lo voy a dejar simplemente como 3. Ahora, esta cantidad va a ser 3 al cuadrado me da 9, más 630. Pero menos 16 por 9 me da menos 144, más 630. Esto es una resta, 630 menos 144 me va a dar 486. Entonces yo ya tengo evaluada a y de 3. Ahora tengo que hacer esta evaluación también. Entonces esa va a requerir un poco más de espacio. Entonces voy a colocar mi primer resultado de este lado. Y de 3 es igual a 486. Y ahora voy a realizar esta sustitución. Entonces voy a tener y de t, que es 3, más h. Y entonces donde vea la variable t, voy a escribir 3 más h. Esto me va a dar menos 16 t cuadrada, que va a ser 3 más h al cuadrado, más 630. Y entonces tengo que desarrollar esto de aquí. Esto me va a quedar 16, desarrollo, me va a quedar el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el tercero al cuadrado, más 630. Y ahora voy a efectuar el producto de esta con cada uno de los términos dentro del paréntesis para simplificar. Menos 16 por 9 me va a dar menos 144, menos 16 por 6 me va a dar menos 96h. Luego aquí me va a dar menos 16h cuadrada más 630. Entonces si me fijo, este y este los puedo simplificar. Sería 630 menos 144. Y entonces aquí me quedaría 486 menos 96h menos 16h cuadrada. Y entonces ya tengo a mi función evaluada en 3 más h. Entonces he escrito los resultados anteriores aquí y lo que tengo que hacer ahora es el paso 2. El paso 2 implica obtener la diferencia entre este y este de acá. Entonces lo que yo tendría es y de 3 más h menos y de 3. Y entonces lo que tengo que hacer es simplemente escribirlo y realizar las operaciones que tenga que hacer. Entonces y de 3 más h es esta cantidad. Y tengo que restarle esto de acá. Menos 486.
86. Entonces lo primero que veo es que este término se va con este valor, y entonces me queda simplemente menos 96h menos 16h cuadrada. Y entonces ya terminé el segundo paso, que era obtener la diferencia. El tercer paso consiste en simplificar el cociente diferencial. ¿Qué era eso? Eso es esta diferencia, dividirla entre h. Entonces lo que yo tendría que hacer es esta cantidad que acabo de obtener, dividirla entre h. Esto es el cociente diferencial. Entonces lo escribo. Menos 96h menos 16h cuadrada entre h. Ahora, la idea aquí es eliminar la indeterminación, porque recuerden que vamos a tomar el límite cuando h tiende a 0. Entonces lo que voy a hacer es factorizar. ¿Qué voy a factorizar? Pues una h arriba. Entonces voy a tener h por menos 96 menos 16h, todo dividido entre h. Entonces de aquí saqué una h, factoricé, y si me fijo, esta la voy a poder cancelar con la de abajo. Y entonces ya simplifiqué esta expresión y me queda simplemente menos 96 menos 16h. Entonces esta cantidad de aquí, que es esta de acá, es a la que yo le voy a obtener el límite cuando h tiende a 0. Entonces lo único que me resta, que es el cuarto paso, es obtener el límite cuando h tiende a 0 de esta cantidad. Entonces aquí he escrito el cociente diferencial, el valor que obtuve, y entonces me queda por hacer el paso 4, que es obtener el límite. Entonces simplemente hago límite cuando h tiende a 0 de esta función, y veo que lo puedo hacer por sustitución directa. Entonces tendría menos 96 menos 0, porque aquí voy a tener multiplicando un 0 por 16. Y esto es igual a menos 96. ¿Esto qué me quiere decir? Recuerden que este límite que yo calculé era la velocidad instantánea en el momento igual a 3 segundos. Entonces mi velocidad va a ser de menos 96. La velocidad está en metros por segundo. Les dije que no iba a cargar las unidades, perdón, debería haberlas cargado, pero no quiero hacer más engorrosos todos los cálculos. Entonces, con estos 4 pasos lo que he encontrado es que la velocidad en el instante t igual a 3 segundos va a ser de menos 96 metros sobre segundo. Este signo menos tiene que ver con que la pelota va cayendo. Y entonces con esto hemos solucionado a través del método de los 4 pasos este ejemplo sencillo. Veamos este otro ejemplo en el que nos piden encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función en el punto x igual a 1. Entonces recordamos que el límite que acabamos de calcular cuando hicimos el ejemplo de la velocidad instantánea también representa la pendiente de la recta tangente a una gráfica. Entonces lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, pero ahora con esta función. Entonces vamos a ir por pasos. Recuerden, el primer paso es evaluar y de 1 y y de 1 más h. Voy a empezar con este, y de 1. Entonces voy a tener, donde vea x voy a poner 1. 1 al cuadrado es 1 más 2. Entonces y de 1 va a ser igual a 3. Y luego voy a evaluar y de 1 más h. Eso es igual a 1 más h al cuadrado más 2. Entonces otra vez tenemos que desarrollar aquí. Nos va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y este 2 que estaba ahí solito. Simplificamos este 1 con este 2 y entonces esto nos va a quedar
3 más 2h más h cuadrada. Entonces ya encontré y de 1 y y de 1 más h. Ahora lo que hago en el paso 2 es encontrar la diferencia. Entonces voy a tener y de 1 más h menos y de 1. Entonces, escribo esta cantidad menos esta cantidad. 3 más 2h más h cuadrada menos 3. Y veo que el término independiente se anula. Entonces esto me va a quedar simplemente como 2h más h cuadrada. El paso número 3 implica encontrar el cociente diferencial, es decir, esta diferencia dividirla entre h. Entonces tendría que hacer esta división. Entonces tomo mi resultado anterior y lo divido entre h. Pero decíamos que en este paso es importante quitar esta indeterminación. Entonces lo que voy a hacer es factorizar la h arriba. Me queda 2 más h por h dividido entre h. Esta se me anula con esta y entonces me queda una función muy sencilla que es 2 más h. Ahora viene el último paso, que es el paso número 4 y que implica tomar el límite de esta cantidad cuando h tiende a 0. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el límite cuando h tiende a 0 de el cociente diferencial. Pero esta expresión es equivalente a esta de acá. Entonces lo que tengo que hacer es tomar el límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Lo resuelvo por sustitución directa, sustituyo h igual a 0 y entonces me queda 2. Entonces la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función es igual a 2. Y con esto he resuelto mi problema. Veamos ahora este tercer problema en el que nos piden no solo la pendiente de la recta tangente, sino la ecuación. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo porque sabemos que si encontramos la pendiente de una recta y sabemos un punto por el que pasa, entonces podemos tener su ecuación. Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar la pendiente de esa recta tangente. ¿Cómo? Calculando el límite que ya vimos en los dos ejemplos anteriores. Entonces, ya no voy a poner paso 1, 2, 3 y 4, simplemente lo voy a hacer. Primero tenemos que evaluar esta función en x igual a 2 y en x igual a 2 más h. Entonces vamos a partir de f de 2. F de 2 es igual a 2 entre 2 y eso es igual a 1. Ahora voy a encontrar f de 2 más h, que es el incremento. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir x por 2 más h. Y ahí está ya la evaluación de mi función. Ahora el paso número 2 sería encontrar la diferencia de esta y esta. Aquí sí lo voy a poner explícito, que es lo que estoy haciendo. Y entonces voy a ver, tengo que poner esta, que es esta de aquí, 2 entre 2 más h, menos este valor de acá, que es 1. Y entonces lo primero que veo es que es una fracción, no me gustan las fracciones, pero además la h está en el denominador. Entonces lo que me conviene es simplificar esta fracción. ¿Cómo? Pues desarrollando aquí. Entonces voy a buscar factor común y voy a realizar la resta. Entonces esto es lo mismo
que si yo hiciera esto de acá, esto lo vimos varias veces en clase. Este 1 es lo mismo que tener esta cantidad. Esto entre esto es un 1. Lo único que estoy haciendo es ponerle el mismo denominador. Y entonces, como tienen el mismo denominador, simplemente sumo los numeradores y obtengo mi fracción. Sería 2 menos 2 más h. Es bien importante poner el paréntesis porque este menos está afectando no solo al 2, sino también a la h. Y entonces, si yo simplifico, aquí voy a tener un 2 menos 2, que se me va a anular, y entonces simplemente me va a quedar la h, pero con el signo negativo. Entonces sería menos h entre 2 más h. Y entonces ya encontré la diferencia de mi función evaluada en 2 y en 2 más el incremento. Ahora el paso número 3 es encontrar el cociente diferencial, es decir, esta cantidad dividirla entre h. Entonces, lo que estaría haciendo es esto. ¿Qué tengo que hacer? Pues esta cantidad la voy a dividir entre h. Entonces puedo utilizar la ley del sándwich y entonces decir, pues esta h es como si tuviera un 1 aquí abajo, si le estuviera dividiendo 1, y entonces multiplico extremos por extremos y medios por medios. Entonces extremos por extremos me va a quedar menos h y medios por medios me va a quedar h por 2 más h. Y entonces vemos que aquí puedo anular esta h. Siempre en este paso vamos a simplificar para no tener una indeterminación. Entonces acá arriba me va a quedar un 1, todo me va a quedar con signo negativo y abajo me va a quedar 2 más h. Y entonces lo único que resta es encontrar el límite cuando h tiende a 0 de esta función de aquí. Entonces en el paso número 4 calculo este límite por sustitución directa. Entonces, tendría que es menos 1 entre 2 más 0. Esto es igual a menos 1/2. Entonces, lo que me indica este resultado es que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función en x igual a 2 es igual a menos 1/2. Entonces ya encontré la pendiente, pero aún no resuelvo el problema. En el problema me piden encontrar la ecuación de la recta. Entonces ya tengo su pendiente. Para conocer su ecuación necesito saber un punto por el que pasa. Pero también conozco ese punto por el que pasa, porque cuando yo evalué f de 2, yo obtuve 1. Acuérdense que estos son los valores de la función. Entonces, lo que estoy obteniendo es que para x igual a 2, la función vale 1. Esto me da un punto que tiene como coordenadas en x 2 y en y 1. Entonces, yo ya conozco un punto por el que pasa, porque acuérdense que esta recta es tangente a la gráfica de esta función en este punto. Eso significa que en este punto, en x igual a 2, la recta coincide con la función. Entonces es el único punto en el que las dos coinciden. Entonces este de aquí es un punto por el que pasa la recta que tiene esta pendiente. Y entonces ahora lo único que hago es encontrar su ecuación. Ahora yo sé que la ecuación de una recta es igual a esto. Esta ecuación está escrita en la forma pendiente ordenada al origen. La pendiente la conozco, pero no conozco la ordenada al origen. Tengo, en este caso, porque conozco un punto por el que pasa, una coordenada x y una coordenada y. Entonces, el único término que desconozco es esta, que es la ordenada al origen. ¿Cómo la puedo calcular?
pues puedo despejar esta pasando este término mx de este lado. Entonces lo voy a escribir por acá. Yo tendría que y menos mx es igual a la ordenada al origen. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir aquí las coordenadas de este punto y sustituir la pendiente, el valor de la pendiente. Entonces mi valor de y es 1 menos la pendiente, que es menos 1/2. Es muy importante otra vez considerar siempre los signos. Y luego x, el valor de x es 2. Y eso va a ser igual a b. Entonces voy a simplificar. Aquí me va a quedar 1, menos con menos me da más. Y voy a tener este producto. Aquí voy a tener 2 entre 2. Eso es un 1. Entonces 1 más 1 me da 2. Y este es el valor de la ordenada al origen. Entonces mi recta la voy a escribir copiando esta ecuación, pero sustituyendo el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Entonces la recta que estoy buscando es y igual a menos 1/2 de x más 2. Y entonces la solución a mi problema es que esta ecuación de aquí es la ecuación de una recta que es tangente a la gráfica de esta función en x igual a 2. Por último, veamos este ejemplo en el que nuevamente nos piden la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función. Entonces, en este caso la función es un poco más complicada porque es una raíz y nos dan el valor en el que quieren encontrar a la recta tangente. Entonces vamos a aplicar nuevamente nuestro método de los 4 pasos para encontrar esa pendiente. Entonces mi primer paso es evaluar la función en el valor que me dan y en el valor más un incremento. Entonces f de 5 va a ser sustituir, donde veo x pongo 5. Y entonces me queda la raíz de 5 menos 1, que yo sé que esa es la raíz de 4, y la raíz de 4 es igual a 2. Entonces f de 5 es igual a 2. Ahora tengo que encontrar f de el valor que me dan más el incremento. Entonces donde vea x voy a poner 5 más h. Entonces, x 5 más h menos 1. Puedo simplificar este y entonces me queda raíz de 5 menos 1 es 4 más h. Y entonces ya tengo mi evaluación. Ahora tengo que sacar en el paso número 2 la diferencia de estos dos. Entonces tengo que encontrar f de 5 más h menos f de 5. Entonces simplemente obtengo la diferencia 4 más h menos 2. No puedo simplificar más, entonces lo dejo así. Paso número 3, encontrar el cociente diferencial, que es dividir todo esto entre h. Entonces vamos a hacerlo. Entre h. Y entonces lo que voy a tener es la raíz de 4 más h menos 2 entre h. Y les decía que prácticamente siempre en este paso, cuando obtengo el cociente diferencial, tengo que quitar la indeterminación. En los otros casos la indeterminación se nos quitaba fácil porque simplemente había que eliminar la h, ¿no? Había una factorización sencilla. En este caso no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si recuerdan, cuando vimos los límites, en la primera parte, la introducción a límites, vimos que había ocasiones en las que teníamos justo una indeterminación de 0 entre 0. Si ustedes se fijan, si aquí sustituimos h igual a 0, este sería raíz de 4, que es 2, menos 2 entre 0. Entonces 2 menos 2 me da 0, dividido entre 0 obtengo una indeterminación. Entonces vimos que cuando tenemos esos casos tenemos que hacer algún tipo de álgebra para quitar esa indeterminación. Y
en el video que también ya les subí, les explico que en el caso en el que tengamos una raíz, lo que debemos hacer para quitar la indeterminación es multiplicar por el conjugado. Entonces lo que voy a hacer aquí es quitar esa indeterminación multiplicando por el conjugado de esta cantidad. Entonces voy a multiplicar por el conjugado. Entonces recuerden que tenemos que multiplicar arriba y abajo para no modificar la función. Entonces voy a tener aquí 4 más h más 2. Recuerden que este signo no se cambia, el que se cambia es el que divide o el que separa a los dos términos. Y divido por la misma cantidad. Y entonces ahora lo que me resta es hacer álgebra. Entonces vamos a realizar el producto. Recuerden que realizamos este producto donde están las dos raíces, pero el otro lo dejamos simplemente indicado. Entonces lo voy a hacer. Arriba tendría esta raíz por esta raíz, se me anulan las raíces y me queda simplemente esto. Ahora, este con este se me va a anular con el producto de este y este porque tienen signos contrarios. Entonces simplemente me va a quedar el producto de este con este, que sería menos 4. Y el de abajo no lo realizo, simplemente lo dejo indicado. Entonces veo que este 4 se me va a ir con este 4. Entonces voy a tener h dividido entre h por la raíz de 4 más h más 2. Y entonces veo que puedo ahora sí anular arriba y abajo esa h. Y entonces me va a quedar simplemente como la raíz de 4 más h más 2. Entonces ya modifiqué, simplifiqué mi función de esto a esto. Aquí ya no tengo indeterminación y entonces ahora sí puedo calcular el límite. El límite que tengo que hacer es cuando h tiende a 0 de esta función que me quedó de multiplicar por el conjugado. Entonces simplemente sustituyo h igual a 0, voy a tener esto. Pero la raíz de 4 es 2, entonces esto me va a dar un cuarto. Lo que quiere decir que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función es igual a un cuarto. Y entonces ya resolví mi problema utilizando el método de los 4 pasos. Algo que me interesa que vean con este problema es que, aunque seguí el método tal cual, en algún momento tengo que utilizar los resultados que ya vi en límites. Por ejemplo, este de multiplicar por el conjugado. Entonces no siempre cuando llegue al cociente diferencial se me va a anular muy fácil la indeterminación. Entonces tengo que tener frescos los conocimientos del límite para poder hacer este tipo de cosas y encontrar el valor del límite que estoy buscando. Les recomiendo que vean el otro video donde les puse precisamente este tipo de situaciones, lo que tenemos que hacer para resolverlas, para que podamos tener un poco más de soltura en esta parte. No vamos a utilizar límites ya durante mucho tiempo, pero sí es importante que en esta parte introductoria derivada sepamos calcular diferentes tipos de límites. Espero que estos problemas les aclaren algunas dudas que tengan. Les sugiero que revisen las notas porque ahí vienen algunos otros ejemplos y que cualquier duda que tengan, por favor, me la hagan saber.